El Señor les bendiga. Una vez más, nos da un gusto volverlos a ver. Aquellos que de nuevamente en la tarde nos estamos congregando. Para aquellos que en la mañana por cualquier razón no pudieron estar entre nosotros, el Señor les bendiga y qué bueno que hoy están acompañándonos. También nos acompaña algunos amigos que son familia de la hermana Valeria. Amigos, ok. Rubén y Brenda. Rubén y Brenda nos acompañan esta tarde. Nos da un gusto que estén con nosotros, esperando que seamos edificados y seremos edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Entonces, siéntanse a gusto, siéntanse en casa y estamos para servirles. La iglesia le decimos a Brenda y Rubén, bienvenidos. Y damos inicio, mis hermanos. Bienvenidos sean a todos. Siempre recordando para las peticiones por ahí que se hacen, oraciones, agradecimientos. Tenemos las tarjetitas allá atrás. Hacemos por ahí nuestra petición, la pasamos a nuestro hermano Miguel, que es el encargado de los anuncios. En esta todavía no ha llegado. Si no llegara, pues me los entregan a mí, me los entregan y yo doy los anuncios. Entonces hagan sus peticiones, me las entregan, y si no, pues se las entregan al hermano Rubén, si es que llega en un momento. También vamos a pedirles, amablemente les pedimos, por favor, que pongamos por ahí nuestros teléfonos en silencio. Siempre el propósito es que no interrumpa este momento que vamos a estar aquí, en el cual nuestra mente, nuestro corazón debe de estar enfocado. Vamos a iniciar, vamos a pedirle a nuestro hermano Fidel, si por favor él nos puede dirigir en una oración. Por favor, mi hermano Fidel. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Andamos un poco engripados, dolores del cuerpo, pero aquí estamos para darle gloria al Señor, para darle muchas gracias por las bendiciones que tenemos cada día. A veces pensamos que no necesitamos al Señor, pero cuando más necesitamos es cuando menos queremos venir a la iglesia. Hay que recordar eso, que si nos despegamos del arbolito nos vamos a secar. Primeramente Dios, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Primeramente, Padre, te damos las gracias por estar, Padre, reunidos aquí para darte la gloria, para agradecerte por tantos favores que nos das, mi Dios, nos colmas de favores. Gracias te damos, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que no han llegado, Padre Dios, que lleguen con bien, y que pongas en su corazón, mi Dios, que no hay cosa más hermosa que venir a deleitarnos en tu presencia y darte la gloria, darte gracias por tantas bendiciones que nos das a cada uno, mi Dios. Bendice al hermano que traiga la palabra y bendícenos a nosotros, Padre, para que la atesoremos y que la pónganos en práctica, Señor Todopoderoso, para que siempre permanezcanos en ti, porque separados de ti, Padre Dios, nada somos ni nada podemos hacer. Por eso, Padre, nos disponemos a escuchar lo que tengas para cada uno de nosotros, Padre bueno. Gracias te damos, hermoso Dios, y todo lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por la oración. Vamos a continuar y le damos el espacio a nuestro hermano Palomares para que él dirija las alabanzas. Adelante. Parte de nuestra adoración es cantar al Señor y hacerlo de igual manera como lo hacemos en todos los actos, de todo corazón, de toda buena voluntad, todo entendimiento, porque es para el Señor. Vamos a entonar este canto, ¿no? Cantamos a nuestro Dios con nuestros labios, mente y corazón, y nos edificamos con el mensaje del canto. Vamos a entrar. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo
salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Siguiente canto, hermanos, vamos a cantar este canto, Hallé un buen amigo. Vamos a estar. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a tomar este canto, hermanos, y después del canto damos lugar a la siguiente parte. Señor del cielo y de la tierra. Vamos a entrar. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo
justificar. Gloria cantemos al Rey de Gloria, por ese medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Bien, la siguiente parte son las clases de estudio de la palabra de Dios. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que están pasando los pequeños para su clase con la maestra, y nosotros vamos a estar listos y preparados pues para seguir estudiando y conociendo un poquito más acerca de la palabra de Dios, lo que Dios ha querido mostrarnos, que reflexionemos en ella, que en definitiva es lo que nos enriquece y lo que realmente nos alimenta, mis hermanos. Quisiera comenzar con todos mis hermanos, vamos a poner si funciona, hacerles una pregunta. Si preguntásemos, al menos en la lengua que conocemos, en nosotros, en español, ¿cuál sería la pregunta más repetida en la historia de la humanidad? ¿Cuál ustedes creen que sea? ¿Cuál ustedes creen que sea? En la historia de la humanidad, yo creo que debería de ser ¿cuál puede ser esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta más repetida en la historia de la humanidad? ¿Se atreve? Bueno, yo estoy convencido que en español y el equivalente en cualquiera otra de las otras lenguas es la frase ¿por qué? Y es dicha por los niños. En la etapa esta en la que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y eso se vuelve en esa etapa para los niños y para los padres una pregunta inevitable. Eso es inevitable que los niños pregunten ¿por qué? Ante algo, cada cosa nueva que va apareciendo en su vida, algo asombroso, algo que ellos evidentemente no conocen y van enfrentándose por primera vez, pero siempre sale esta pregunta ¿por qué? Y es inevitable. Yo creo que todos la hemos pronunciado y todos los que ya tienen hijos pues también han tenido que enfrentarse a ella. Pero hermanos, esta pregunta que es muy importante y es el encabezado de muchas cuestiones que tienen los niños, incluso los adultos, no es la única pregunta que es realmente importante, porque esta es la más repetida, pero durante un tiempo en la historia, durante unos pocos años, en un lugar específico del mundo, hubo una pregunta que también se hizo inevitable para ciertas personas. Y tenemos que nosotros aprender a conocerla, y es la pregunta ¿quién es este? Y es que nuestro Señor Jesús, por donde pasaba, a donde llegaba, no dejaba indiferente a nadie. A nadie que se quedaba indiferente con la presencia de Jesús. Esta mañana le damos gracias a Dios, nuestro hermano también nos compartía eso de lo que pasaba cuando Jesús estaba allí, o porque Jesús estuvo allí, sucedían las cosas, o pasaba tal y cual cosa. Pero aún a las personas que no les hacía esos favores, sino que eran solamente testigos, también los impactaba. Y muchas personas hicieron esta pregunta: ¿quién es este? Hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos, tres quién es este en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. 3 veces en lo que las personas se preguntaron: ¿quién es este?
con respecto a la figura de Jesús. Y la primera está en Mateo, capítulo 21, mis hermanos, versículo 10, donde dice la palabra de Dios: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Aquí vemos a Jesús, mis hermanos, y vamos a contextualizar esa pregunta que se dice que toda la ciudad conmovida decía: ¿quién es este? Con respecto a la figura de Jesús, y es en la entrada triunfal. No sé si recuerdan la entrada triunfal. Hermano Efraín, ¿recuerda la entrada triunfal? ¿Sí? ¿Usted estuvo allí? Ah, pero la hemos leído, ¿verdad? Hemos conocido. Qué bueno. Gracias a Dios, estamos aquí porque nosotros hemos creído que esta historia tiene un impacto grande, no solamente en estas personas, sino en nosotros también. Es el Señor Jesús, mis hermanos, entrando a Jerusalén en la entrada triunfal. Y vamos a ver un contexto. Vamos a leer desde el versículo 1, donde dice así, mis hermanos. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. He aquí tu rey. He aquí tu rey. Y vean cómo el escritor está hablando de una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías. Cómo el escritor del Evangelio de Mateo se está enlazando esta pregunta que luego se hace, pero él da anteriormente a que se produzca o a que narre esa pregunta una profecía lanzada mucho tiempo anterior, mucho tiempo atrás, muchos años atrás, por el profeta Zacarías, donde realmente él ya estaba anunciando cómo iba a entrar Jesús. Piense cómo dice la palabra. Continúa el versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, muchas personas, mis hermanos, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían en el camino. Y es necesario señalar este acto: tendían sus mantos en el camino, en señal de reverencia, en señal de respeto, en señal de entrega, de dándole prioridad, acomodándole el paso de cierta manera. Otros cortaban ramas de árboles, y lo hemos visto en la figura que a veces tenemos en las películas, cuando tratan de ilustrar este pasaje, muchas personas haciéndole un camino por el cual el Señor iba a entrar, y se le reconoce como la entrada triunfal. Y todas las ramas y todos los mantos las tendían en el camino, haciéndole precisamente ese honor de rendirse y postrarse a sus pies, poner las cosas, todo lo de ello, precisamente a los pies del Señor. Y dice además: y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba, mis hermanos, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto es interesante: toda esa multitud que se postraba, que se inclinaba ante de Jesús, delante de Jesús en su presencia, cuando él iba pasando, lo aclamaba. Jesús era una persona, era una figura, independientemente de lo que eran sus enemigos, independientemente de los que no creían en él, no podían negar que era una persona que impactaba en la población. Era una persona que su presencia, aquí no está hablando de ningún milagro en este momento específico, no está hablando de eso, pero el Señor Jesús sabiamente estaba preparando el cumplimiento de una profecía, como ya leíamos. Él mandó a pedir el asna y su pollino, el bebito del asna, con el objetivo de hacer cumplir, o sea, en él se iba a cumplir esa profecía hecha. Y le dicen, le aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y es interesante, mis hermanos, porque yo estuve buscando, bueno, ¿qué querrá decir la palabra Hosana? Porque en español eso no es una palabra, eso tiene un origen que no viene de español, y es una exclamación en hebreo, mis hermanos, de júbilo y alabanza, pero adoptada como una exclamación de júbilo y alabanza, porque en un principio originalmente significaba una súplica ferviente, un ruego, que significaba sálvanos por favor o salva ahora. Se deriva de las palabras hebreas yashá, que es salvar, y ana, que es rogar, yashavana.
Entonces quería decir sálvanos, por favor, o salva ahora. Pero que se fue adoptando, fue adquiriendo ese significado para los hebreos de este tiempo, para los judíos de este tiempo de Jesús, como una expresión de júbilo, de alegría, de reconocimiento, porque esto es un punto importante. Ya Jesús, algunas personas, aunque se negaban a reconocer su naturaleza y su origen divino, pues sabían que su presencia impactaba de tal forma que lo reconocían como aquel que venía a salvar. Porque mis hermanos, ante la pregunta que hizo la población, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Pues nos vemos que está cumpliendo la profecía. ¿Y qué decía la profecía de Zacarías? Dice aquí, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que viene entrando? ¿Quién es este que viene montado en un pollino? ¿Quién es este a los cuales las personas le tienden sus mantos, le tienden las ramas de los árboles para que su camino muestre cómo el mundo se rinde a sus pies? Este es el rey profetizado, el rey que viene. Mis hermanos, hoy vamos a ver solamente tres quién es. Y vamos a descubrir tres títulos que se le dan a Jesús en la historia del Nuevo Testamento. Pero Jesús tiene muchos más títulos. Y uno de los objetivos que tiene este estudio, esto que estamos compartiendo, mis hermanos, es precisamente que ustedes busquen precisamente esos otros títulos y qué significan para cada uno de nosotros. ¿Quién es este que va entrando a Jerusalén de esta forma? Es el rey. Él es el rey, mis hermanos. Otra historia, otra pregunta de quién es este. Lucas 7:49, mis hermanos. Lucas 7:49 dice allí: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona los pecados, mis hermanos? Y esto, contextualizando, ocurre cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Y haciendo un poquito de historia, en Lucas 7, a partir del verso 36, pueden buscarlo, dice allí que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y Jesús entró a comer con él, o sea, aceptó la invitación. Y estuvo allí comiendo con él. Pero ¿qué acontece? Que en ese momento llega una mujer pecadora, muy contritada, muy deprimida, muy en puro llanto entró, que tenía un frasco de alabastro lleno de perfume, y comenzó a hacer algo impactante. Comenzó a lavar los pies con sus lágrimas, los pies de Jesús, a secarlos, a enjugarlos con sus cabellos y a ungirlos con perfume. Pero hubo algo interesante, mis hermanos, que es necesario que nosotros destaquemos. Dice sencillamente el versículo 39: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que le había invitado, dijo para sí: si realmente fuera profeta, conocería quién es esta mujer y qué clase de mujer es esta que le toca, porque es pecadora. Este es el pensamiento de este hombre que había invitado a Jesús, pero lo había invitado como muchas personas hoy se intentan acercar a las personas que tienen alguna fama, solamente por estar cerca de alguien que era famoso, pero no había comprendido verdaderamente el impacto de Jesús. Sin embargo, esta mujer que era pecadora, ciertamente pecadora, sí había sido impactada de una forma increíble por Jesús. Esta mujer fue realmente conmovida a los pies de Jesús y ofreció algo que simbólicamente, mis hermanos, representaba muchísimo para los judíos. Quizás hoy nosotros no seamos capaces de imaginarnos esta escena. Alguien que llore sobre los pies de alguien más, que lo seque con su cabello. Bueno, yo no podría secarlo con los cabellos, pero que además los unja los pies con aceite, pero con perfume. Qué maravilloso esto, lo que significaba para ellos. Este hombre desconcertado juzga más bien la actitud del Señor al permitirse dejar tocar sus pies por una pecadora, y en su pensamiento sencillamente desacredita completamente al Señor Jesús. Y en su propia pregunta, mis hermanos, en su propia pregunta en la pregunta de quién es este, podemos ver que este Señor ha reprobado la respuesta. Dice, y este no es ni siquiera un profeta, porque ni siquiera sabe quién es el que le está tocando. Pero vamos a ver el versículo 40. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La respuesta, pues, sencillamente no había que ser espiritual. Es una respuesta que te lleva a razonamiento lógico para entender la postura luego de esta mujer pecadora. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Rectamente ha juzgado. Sencillamente, aquel que más se le ha perdonado es el que más ama, es el que más agradece cuando es consciente de ello. Cuando somos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, pues nos mostramos agradecidos en tanto más que somos conscientes de ello, en tanto más que hemos sido transformados, porque de eso se trata, mis hermanos, de ser conscientes precisamente de quién soy, porque sabemos quién es Él. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? Si nos preguntásemos hoy y nos mirásemos por dentro, somos pecadores. Somos nuestras obras como trapo de inmundicia, lo hemos estudiado acá. Pero ¿quién es Él? Él es el que, dejando su gloria, se bajó de la majestad de las alturas, se hizo carne para sufrir por nosotros. Y algo parecido a esto, mis hermanos, ya estaba aconteciendo en la vida de esta pecadora, la cual había sido impactada por la presencia de Jesús y quiso mostrar su agradecimiento de una forma increíble, mostrándose postrada, mostrándose humillada a los pies del Señor, mostrando cómo con sus lágrimas lavaba los pies del Señor, mostrando cómo con su cabello lo secaba y cómo los ungía con un perfume muy caro. Mis hermanos, esta historia es maravillosa porque Jesús reprende a este fariseo y le dice: fíjate, tú tienes muchas cosas evidentemente, pero desde que yo llegué aquí, tú me invitaste, pero tú no has tenido las atenciones que sí se ha preocupado por tener esta mujer. Desde que yo llegué aquí no lavaste mis pies, no con perfume ni con lágrimas, ¿no? Ni siquiera con agua. Desde que yo llegué aquí no ungiste mi cabeza con aceite y me tenías por profeta. Sin embargo, ella lo unge desde la cabeza a los pies con perfume. Y nosotros podemos ver el valor de esta acción en la mujer y en el fariseo, en que la mujer está reconociendo que esta persona, este Señor, este Jesús, es una persona que es importante para su vida. Sin embargo, el fariseo estaba invitando a cenar sencillamente a alguien más. Sinceramente, a alguien más. Como quien invita a alguien a su casa, pero no tiene la menor importancia para él. Lo voy a invitar para que coma algo. Hermanos, cuando nosotros hemos descubierto la naturaleza y la verdad de quién es nuestro Señor Jesús, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar para con Él, va a ser como esta mujer. Va a ser como los que los esperaban en el camino de la entrada triunfal, mostrándonos a sus pies, mostrándole reverencia, respeto, mostrándole toda nuestra devoción, estando cerca sencillamente de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús se vira y, pasada esta historia, le dice a ella: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y el versículo 49 enseguida dice allí que los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? El segundo, ¿quién es este? Que también perdona los pecados. Que también perdona pecados. ¿Cómo puede ser esto, mis hermanos? Entendamos que entre los judíos, entre los hebreos, el acto de perdonar pecados, el perdón de los pecados, estaba única y exclusivamente reservado a Dios. Y se hacía a través de la ley que Dios había revelado y mostrado. O sea, la persona tenía que hacer algo específico cuando cometió un pecado no de muerte y redimir el pecado de la forma en que se había establecido. Y era Dios quien le perdonaba los pecados. Es Dios hoy en día también quien perdona los pecados. Y aquí viene un pequeño adelanto. Pero Jesús está diciéndole a ella que le perdona los pecados. Y decían los demás: ¿quién es este que es capaz de perdonar pecado también? Vemos a Jesús entrando como el rey a Jerusalén. Pero también miren esta historia. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Dice también esta historia: todo juicio lo dio al Hijo. Dice también en Hechos 10:40. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
Está hablando Pedro, casa de Cornelio, mis hermanos. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nos mandó a que predicásemos, a que lo anunciásemos. Nos mandó, mis hermanos, a que testificásemos, a que sirvamos de testigo, demos testimonio de que Él, nuestro Señor Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es este que perdona los pecados? Ese es el juez, mis hermanos. Él es el rey, pero Él es el juez. Él es el que va a juzgar. Él es el que tiene el veredicto final. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que va a decidir al final sobre el resultado o la consecuencia de nuestras obras. ¿Quién es este? Él es el rey. ¿Quién es este? Jesús. Él es el juez. Él es el que tiene potestad para juzgar, para decidir en qué parte vamos a pasar la eternidad. Si en su presencia junto a Él, la presencia del Padre, o si lo vamos a pasar alejados de la presencia del Padre en la muerte segunda. Y esto es, bueno, pues, en el castigo y la condenación eterna. Ahora es nuestro Salvador. Ahora, eso es uno de los títulos que no lo voy a mencionar, pero que es necesario que busquemos entre todos. Sinceramente, que busquemos entre todos todo lo que es Jesús para nosotros. Porque cada vez que nosotros hacemos esta pregunta, ¿quién es este Jesús que hace esto? ¿Quién es este Jesús que tiene esta autoridad? Jesús, cada título que se le fue otorgado en el Nuevo Testamento, incluso desde antes, es porque Él representa algo precisamente para nosotros, mis hermanos. ¿Quién es este Jesús que entra de esta manera cumpliendo las profecías? Es el Rey. ¿Quién es este Jesús que perdona pecados? Pues es el juez, el que puede dar indultos, es el que puede poner una sentencia más corta o sencillamente dejar en libertad a alguien. Pues ese es Jesús, el que gobierna, el que juzga. Pero hay otro, mis hermanos. Otro, ¿quién es este? Perdón, está en Marcos 4:41, mis hermanos. Marcos 4:41 está el siguiente. ¿Quién es este de los que vamos a ver en esta noche? Es el tercero. Y dice allí la palabra: entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y voy a hacer un alto aquí, mis hermanos. En el primer, ¿quién es este que vimos? En la entrada a Jerusalén, ¿quiénes se hacían la pregunta? La multitud. Bueno, podían ser personas que habían oído hablar de Jesús o personas que eran distantes a Él. En el segundo, eran los que estaban comiendo con Él en la casa del fariseo, personas más cercanas, quizás de sus enemigos en la vida social de Jesús. Pero en este caso, en esta historia, mis hermanos, esa pregunta la hacen los mismos discípulos. Los mismos apóstoles que estaban con Él están diciendo: ¿quién es este? Y el contexto, mis hermanos, es cuando Jesús calma la tempestad. Y ese el Marcos capítulo 4, mis hermanos, versículo 35 adelante, dice que aquel día, cuando llegó la noche, Él les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con Él muchas otras barcas. Pero el versículo 47, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Parecía que todo iba a acabar ahí. 38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El hermano Gustavo también citaba este pasaje esta mañana. Levantándose, reprendió el viento. ¿Se imaginan este pasaje o esta imagen del Señor Jesús en el medio de la barca, en medio de la tempestad, reprendiendo al viento? Nosotros, cuando un niño se porta mal, pues lo reprendemos. Cuando cometemos algún error, pues recibimos una reprensión de las personas que nos aman, de nuestros ancianos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos. Pero al viento, ¿podía el viento escuchar la voz de nosotros? ¿Podía el mar obedecer cuando alguien de nosotros le diga al mar: calla o enmudece? Pero sin embargo, cuando Jesús lo dice, cuando Jesús dice estas palabras y se dirige al viento y se dirige al mar, dice que enseguida
el viento cesó y el mar se calmó. Y la pregunta es obvia, hermano. O quién nos hubiese preguntado, hombre, ¿cómo es posible que se pare este hombre que estaba durmiendo aquí con nosotros, que lo tocamos y sentimos que es de carne y hueso, y a su voz todo cambie? No estamos diciendo que sencillamente de palabras, escuchamos como dijo alguien que le iba a perdonar su pecado. Estamos viendo cómo Él manda y ordena a las fuerzas de la naturaleza, a las inclemencias del tiempo, y le obedecen. Porque puedo yo también darle órdenes al viento, que me obedezca y hacer otra cosa. Ahí es donde está lo maravilloso, ver cómo todo está atado al poder de la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿quién es este, mis hermanos? ¿Quién es este? Entonces temieron con grande temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y yo me pregunto, mis hermanos, bueno, nosotros nos hemos hecho esta pregunta en algún momento con respecto a la figura de Jesús. ¿Quién es este? Y si nos la hemos hecho, ¿cuántas veces nos las hemos hecho para nuestra vida? ¿Y con cuánta profundidad la hemos analizado o hemos intentado darle respuesta? ¿Quién es este Jesús, mis hermanos? Pues miren, una de las respuestas, porque existen muchos textos. Colosenses 1, versículos 15 y 16 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, mis hermanos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es una expresión que causa mucha incertidumbre en muchas personas. Y es la naturaleza misma, el origen mismo divino de nuestro Señor Jesús. Porque darle respuesta a esta pregunta, ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Que las inclemencias del tiempo, las fuerzas de la naturaleza se sujetan a Él, es bien delicado. Miren, las cosas que hay en los cielos, dice ahí, fueron creadas en Él y para Él. Por Él fueron hechas, pero fueron hechas para Él. De manera que Él las hizo, pero Él es el dueño y el Señor de todo. Dice, las cosas que hay en la tierra, lo mismo. Él las hizo, pero Él es el dueño, fueron hechas para Él también. Lo visible y lo invisible, o sea, tanto lo que podemos tocar y ver, como el viento, que no podemos verlo, aunque lo sentimos y vemos su efecto. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, mis hermanos. Todas las estructuras de poder de los hombres, de la naturaleza, de lo espiritual, todas las cosas por Él fueron creadas, pero fueron hechas para Él, de manera que Él es el dueño, es el Señor de todo esto. Miren este otro texto, en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, incluso el viento mismo tiene que, de cierta manera, y vamos a decirlo de forma coloquial, tiene que sujetarse a la voluntad del Señor, porque si el Señor quiere, deja de existir el viento. Y si el viento fuera una entidad viva, sabe que para poder seguir viviendo depende del Señor. Así como nosotros no hemos entendido que para seguir viviendo necesitamos de nuestro Señor Jesús. Increíblemente el viento le obedecía porque no entendía. Estoy hablando de una manera de ilustración. No quiero decir que el viento sea un espíritu, para nada. Pero quiero que entendamos esto. Las inclemencias del tiempo, la fuerza de la naturaleza nos dicen a nosotros a quién debemos obedecer. En esta historia maravillosa. Miren este otro resumen. Él es el rey, Él es el juez, mis hermanos, pero Él es el Dios vivo, el Dios creador. Y como decía mi hermano Palomares, Él es el Salvador, claro que sí, pero Él es el príncipe de paz. Pero Él también es el rey de justicia, el rey de gloria. Él es todas las cosas. Tenemos muchos títulos por los cuales llamar a Jesús, mis hermanos, por los cuales identificarlo y reconocerlo. Pero yo solamente quería compartir estos tres porque estas tres cosas a mí me parecen importantes. El rey es el que gobierna sobre algo, sobre un reino, sobre multitudes. Pero el juez es el que decide y tiene la voluntad final. Pero es Dios el que sostiene todas las cosas en su funcionamiento. Es el creador de todo, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer en Jesús todas estas cosas y aún más cosas.
las cuales quisiera que mis hermanos comenzaran a estudiar e investigar. Porque si no hacemos como el viento y como el mar, que enmudecieron, callaron y se calmaron ante la palabra de Jesús, ¿cómo vamos a nosotros a subsistir? Si nosotros subsistimos y todas las cosas subsisten en su mano por el poder de su palabra. Miren, mis hermanos, yo quisiera reflexionar sobre este punto, sobre esta pregunta. ¿Quién es este Jesús? Pero no quién es este Jesús al aire. Para usted, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Señor? Esta figura de la historia, por llamarlo de alguna manera. Para usted en lo personal, ¿quién es? Esa pregunta ya se hizo en la Biblia y se le hizo directamente a los apóstoles. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿quién dice quién soy yo para ustedes? Y la respuesta fue en Mateo capítulo 16, mis hermanos, verso del 13 en adelante. Vamos a ver, Mateo 16, verso del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? O sea, esa pregunta tenemos que hacernosla nosotros mismos. ¿Quién es este? Porque Jesús nos demanda una respuesta para esta pregunta de él mismo. Y miren esto, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo nosotros podremos dar una respuesta eficaz, una respuesta genuina, una respuesta de valor a esta pregunta de quién es este Jesús? Y más, ¿quién es este Jesús para ti? Para ti, ¿quién es este Señor Jesús? ¿Dónde podremos buscar esa respuesta, mis hermanos? ¿Dónde podremos hallar la respuesta a esta pregunta de quién es verdaderamente Jesús? Y no es decir, bueno, Jesús es el hijo de María y según se creía el hijo de José el carpintero. Sí, él nació allá en Belén, pero se crió en Galilea, en Nazaret, por allá. Pues es sencillamente Jesús el Nazareno, sencillamente. No, esa es la figura que quizás históricamente se reconozca el mundo, está bien. Pero para usted, ¿quién es Jesús? ¿Usted se ha preguntado alguna vez si ha sentido la necesidad de hacer lo que hizo la mujer pecadora, de ir a los pies de Jesús para ofrecer lo mejor de sí en humillación a Cristo? O hacer lo que hicieron las personas que lo veían llegando ya a Jerusalén en la entrada triunfal y rendir todo lo suyo a los pies de Jesús para que el Señor entrara en su vida. O sencillamente se ha puesto a pensar que si Jesús es capaz de calmar la tempestad, también puede calmar la tempestad de nuestra vida y de nuestro interior. Si usted le obedece, puede ser que la paz llegue a su vida como llegó también al mar de Galilea en ese momento. ¿Dónde podemos buscar la respuesta de quién es este Jesús, mis hermanos? ¿Dónde podemos buscar esa respuesta, mis hermanos? Y esto es a modo de conclusión. El versículo 17 de ahí de la confesión de Pedro es algo importante, lo cual yo quisiera que nosotros mantengámonos reflexionando en ello. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para descubrir quién es este Jesús, nosotros tenemos necesidad de acudir a Dios, porque Él es el que revela la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Y cómo podemos encontrar esa revelación o esa respuesta de parte de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo hoy en día? ¿Cómo podemos llegar a descubrir esa respuesta hoy en día, mis hermanos, con los recursos que tenemos a nuestras manos? ¿En Google? ¿O en ChatGPT? ¿En una IA interactiva? ¿Dónde está esa respuesta, mis hermanos? El versículo 17 de este texto lo dice, está en Dios. Y solamente podemos buscarlo en la palabra que Dios ha revelado. Porque dice aquí, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Dios ha revelado algo maravilloso que es su palabra y su voluntad. Pero nosotros a veces no dedicamos tiempo a buscar en la Biblia. Quizás porque no nos hayamos hecho las preguntas correctas o no nos las hayamos hecho de manera correcta, de manera insistente, de manera profunda, con la intención verdadera de conocer a nuestro Señor Jesús.
No es decir sencillamente Jesús, sí, Jesús es el rey profetizado. No, es conocer qué implica que Él sea tu rey. O decir, no, Jesús es el juez que va a juzgar. No, es qué implica que Él sea el juez. ¿Qué implica que Él sea nuestro Salvador? ¿Qué implica para mi vida que Él sea Dios? ¿Qué implica que Él tenga toda esta autoridad? ¿Qué implica para mí? ¿En qué me afecta? ¿En qué me perjudica? ¿O en qué me beneficia? Nos hemos puesto a pensar nosotros, mis hermanos, qué repercusión hay en nuestra vida. O sea, qué repercusión tiene para nuestra vida la forma en la cual nosotros reconocemos a Cristo. ¿Qué respuesta le damos a esta pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es este Jesús para ti? Porque depende de cómo usted lo vea, así también será el trato que va a tener el Señor con nosotros, con usted. Porque a este fariseo no lo reconocía ni siquiera como profeta, teniéndolo como invitado en su casa. Pero Jesús fue duro con él y le reprendió, le reprochó lo que había hecho mal, lo que había dejado de hacer para con él. Sin embargo, a la pecadora le exaltó. Sin embargo, el fariseo y el publicano en la parábola es resaltado el publicano, porque sencillamente estaba humillado a los pies de Jesús. Porque sencillamente había reconocido la necesidad que tenía de Jesús, de Dios en este caso. Pero tenemos que ver algo, mis hermanos. En la Biblia se nos enseña que estas tres títulos, estas tres características de nuestro Señor Jesús no están ahí por gusto, sino que están enfocados, mis hermanos, con el objetivo de que nosotros aprendamos a buscar y a poner nuestra confianza en nuestra fe, en lo que realmente tiene valor e importancia para Dios, en el sacrificio de su Hijo. Porque sin el sacrificio de nuestro Señor Jesús, nosotros no tuviésemos salvación, no tuviésemos comunión con Dios, no tuviésemos una relación con nuestro juez, que también es nuestro abogado. No tuviésemos esa seguridad de vivir bajo el cuidado de este Rey maravilloso que es Jesús. Pero usted, ¿cuántas veces se ha preguntado, mi hermano, quién es este Jesús? ¿Cuántas veces lo ha relacionado con su vida? ¿Quién es este Jesús para mí? ¿Cuántas veces ha buscado en la Biblia a ver quién es este Jesús? O ha preguntado, hermano, ¿cómo puedo saber realmente lo que implica la figura de Jesús? La persona de Jesús. ¿Cómo puedo descubrir realmente el alcance que tiene su señorío, su poder, su autoridad? Hemos buscado en la Biblia, en la palabra de Dios eso. A manera de la conclusión, mis hermanos, les decía, preguntémonos cada día más, ¿quién es este Jesús para mí? Y aprendamos a dar una respuesta que sea eficaz, efectiva, que sirva para Dios. Fíjense bien, cuando Él le pregunta a los discípulos y Pedro es el que se lanza a dar la respuesta, eres nuestro Señor, eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, Jesús alaba a Pedro, bienaventurado es. Porque tú realmente has descubierto lo que Dios quiere que la humanidad descubra. ¿Qué quiere Dios de nosotros, mis hermanos? Que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Pero si nosotros no buscamos el conocimiento de Él, ¿cómo vamos a saber quién es Jesús? ¿Cómo vamos a saber quién es ese que Él envió al mundo a sacrificarse por nosotros? ¿Cómo vamos a saber cómo funciona la salvación? ¿De qué va el evangelio de salvación? Si no vamos a buscar en la revelación de Dios. O si estamos haciéndonos esta pregunta, mis hermanos, preguntémonos también, ¿estoy buscando en el lugar correcto? ¿De la forma correcta? Porque quizás abramos foros de debate y hablemos en cualquier escenario, pero donde debemos buscarlo, mis hermanos, está determinado. Toda la escritura es inspirada por Dios, según Timoteo 3, 16 y 17, y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir justicia, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El objetivo de toda la Biblia, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, capacitado, dicen algunas versiones, que sea enteramente capaz de llevar a cabo toda buena obra. Pero solamente eso lo podemos llegar a descubrir cuando hemos descubierto quién es Jesús, porque ese Jesús es el modelo a seguir. Si nosotros no conocemos ni siquiera quién es este Jesús, ¿cómo vamos a hacer lo que Él pide que hagamos? Mis hermanos, hoy nosotros debemos estarnos preguntando cada día esto: ¿quién es Jesús para mí? Hoy fallé, ¿quién es Jesús para mí?
me puede limpiar de mis pecados? ¿Es realmente el que limpia de pecados? ¿Es realmente el que redime? ¿Es realmente el príncipe de paz? ¿Es realmente el que salva? ¿Es realmente Dios? Aprendamos a buscar a Dios para estar seguros en la fe que profesamos. Mi hermano, si hay alguien aquí que no ha obedecido el Evangelio, la invitación está abierta para que usted, haciéndose esta pregunta, venga a los pies de Jesús y lo reconozca como el Rey, como el juez, como el Dios, como el príncipe de paz, el príncipe de justicia, el Salvador del mundo, el Cordero inmolado, el que dio su vida para que nosotros tengamos acceso a la salvación, a la presencia de Dios, sin el cual no hubiésemos podido hacerlo. Hoy estamos haciendo el llamado, como se hace cada día, de reflexionar de nuevo. ¿Quién es este Jesús para su vida? ¿Cómo usted lo ve? ¿Lo ve como una figura histórica o lo ve como dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios? ¿Lo ve como Pablo? Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el Dios vivo, la imagen del Dios viviente. Mis hermanos, hay muchos textos en la Biblia que no podemos citar por cuestiones de tiempo, tendríamos que dar muchos más estudios. Pero quédese con esta pregunta que debe hacerse todos los días. ¿Quién es Jesús? Y aprenda a buscar cada día un poquito más, un título más de lo que se le otorga a nuestro Señor. Y la repercusión que ese título tiene en la vida de cada uno de nosotros. Él es el Rey porque reina en mi vida. Es el juez porque Él decide sobre mi vida. Él es Dios porque en Él yo fui creado para Él, pero Él me sostenta. Él es mi Salvador, como dice el hermano, porque Él es el único que puede salvar. Es el único que puede dar entrada al reino de los cielos. Mis hermanos, la bendición de Dios nos alcance y nos ayude en todo momento a dar una respuesta correcta a esta pregunta, pero no dejen de hacérsela nunca. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús hoy para usted? Que Dios le bendiga, mis hermanos. Dios es amor. Cuando leemos esa expresión, o cuando oímos esa expresión, es que así como estamos, así como somos, así nos acepta el Señor cuando le reconocemos. Cuando reconocemos nuestra necesidad y cuando reconocemos ese amor de Dios que perdona, que salva. No desprecie esa voz. Vamos a entonar el canto. Entonemos. En pecado sin temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz salud por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, el pecador. Ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador, a la diestra de Jehová está el mediador, intercede
intercede en tu favor. Ven pronto, pecador, no desprecies esa voz del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Dejamos lugar a la siguiente parte. Bendiciones, hermanos. Llegó la hora de los anuncios. Primeramente le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos visitan de otras congregaciones, por los amigos y visitantes que se hacen hoy presentes. Nuestra iglesia les decimos bienvenidos. Primer anuncio, hermano, les esperamos la semana entrante, miércoles a las 7, hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Bendiciones para todos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar la estrofa de este último canto. Y pedir al hermano Tony García, por favor, nos puede despedir, hermano, con la oración final. Dios ya ha escuchado las peticiones que se han hecho en este día. La iglesia está agradecido con todas las personas que han visitado la iglesia, no solamente hoy por la tarde, sino en la mañana también, y siempre. Vamos a entonar este canto. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá, tinieblas ya no existirán, todo el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. Al salir, que el Señor sea con cada uno. Los invito a orar, hermanos, y inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos aquí, nuestros hermanos, nuestros visitantes. Gracias por ello, Padre, que has puesto en su corazón venir a visitarnos. Padre, te pedimos que bendigas a cada hermano aquí presente, a los que no pudieron estar con nosotros, Padre. Tú sabrás el motivo, tú conoces nuestros corazones. Te pedimos que bendigas esta semana que vamos a empezar de labor, que nos cuides y nos protejas y nos lleves con bien a nuestros hogares y nos traigas con bien. Te pedimos que bendigas esta congregación y las iglesias de Cristo reunidas en tu nombre a esta hora, Padre. Te pedimos bendición para ellas. También pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, sin ninguna percance ni nada, Padre. Llévenos con bien para estar listos para el próximo reunión que vamos a tener, estar aquí juntos para alabar y glorificar su nombre. Padre bendito, le pedimos todo esto en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén.